He wore some carbon farm. Many peeled horns of stone, with golden hoof and silver glow, and rooms of palm upon the door. The light of sun and star and moon, shining lamps of praise. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen, a aquellos que están viendo el video en vivo, a los que pronto se conectarán y a las personas que lo verán en diferido. El día de hoy tengo el placer de contar con la presencia de la magíster Katia Valerio Jiménez, a quien conozco por su labor profesional en una universidad, además adicionalmente por su carrera en la Caja Costarricense del Seguro Social y actualmente se desempeña como juez en el Tribunal Contencioso Administrativo. Agradecer a la magíster Katia Valerio porque el tema que nos trae hoy es sobre resolución alterna de conflictos, tema que a este momento se hace sumamente interesante, sumamente necesario y sobre el cual la licenciada pues nos podrá hablar, obviamente hacer las salvedades del caso, pero imagino la licenciada también hará. No se puede hablar de casos específicos por la posición de la licenciada Valerio Jiménez. También evitaremos contestar pues cualquier pregunta que tenga que ver con la judicatura, pero después de ahí espero que les sea de provecho las conversaciones que podamos tener. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, don Edward. Muchas gracias primero por la invitación y por tan noble presentación. Yo estoy muy agradecida de acompañarlos esta noche. Pues también no quiero dejar de pasar la oportunidad de aprovechar la oportunidad de felicitarte por este espacio que has creado, ¿verdad? Cuando te conocí de forma profesional, conocí a un abogado con muchas ideas, con muchas detracciones a nivel social, ¿verdad? De situaciones que pasan en el país, y sin embargo, pues has creado este espacio donde a través de la educación y de la información, pues has ido encauzando esas ideas y generando crítica social constructiva. Y eso pues yo tengo que felicitarte y pues agradecerte que me hayas hecho parte de este espacio que se ha vuelto tan importante. Muchas Muchas gracias. gracias. Mira, ahí nos manda saludos el doctor Leiva Poeda. Dice que saludos para ambos y ansioso de escuchar el coloquio. En mi parte, pues muchas gracias al doctor Saludos, Leiva. saludos al doctor. Licenciada, bueno, vamos a empezar en materia. Pregunta número 1. ¿Qué es la resolución alterna de conflictos y por qué es tan necesaria en este momento que estamos viviendo? Bueno, Eduardo, aquí tenemos que hablar de muchos temas cuando hablamos de resolución alterna de conflictos. A mí, en primera instancia, no me encanta el concepto resolución alterna de conflictos, porque pareciera que alterno es lo que se puede hacer o lo que queda después de algo, cuando realmente creo que la resolución de conflictos o la gestión del conflicto debe de ser la primera instancia para resolver conflictos, para resolver situaciones, para gestionar el conflicto. Entonces, digámosle que la palabra alterna para mí pues no es la más feliz de todas, pues yo quisiera que entendiéramos y que nos educáramos en la cultura de la negociación, de la mediación, como una forma de solucionar los conflictos sin la judicialización o sin considerarlo una situación alterna. Pero así está en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, que es la Ley 7727, que es como del año 97. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bueno, aquí tenemos que hacer pues una diferencia o una aclaración en lo que es la conciliación y la mediación. Esto porque tenemos que encuadrarnos acá porque a nivel doctrinario hay una diferencia entre conciliación y mediación, pero a nivel de nuestra normativa no existe tal diferencia. Entonces, cuando hablamos de conciliación, hablamos de mediación. Y a nosotros, pues, los que nos dedicamos a la mediación, pues nos gusta más el concepto de mediación que de conciliación. Pero para que quede claro, a nivel normativo no existe una diferencia,
a nivel doctrinal, sobre todo en otros países como España o Argentina, que son países pioneros en esta materia, sí existe una diferencia, que es pues la participación del mediador o del conciliador, que el mediador tiene una participación más activa, puede opinar, puede generar opciones, y en la conciliación no. Pero para nosotros es un único instituto. Ok, pero digamos, yo tendría la siguiente duda si fuese una persona que necesitara llegar a esto. Cuando me dicen alterna el conflicto, es que voy a buscar otra vía. Es otra vía. Ajá, Es otra vía que no la judicial. ¿por qué tengo que buscar otra vía y en qué me beneficia buscar otra vía y no acudir directamente a estrados judiciales, ir ante un juez y esperar sentencia? Claro, porque ¿por qué negociamos? ¿Por qué mediamos? Esta es su palabra. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchísimos más beneficios que la vía judicial, porque vamos a resolver nuestros conflictos a través del diálogo, de la negociación, de la paz, de la comunicación, de la escucha entre las partes, porque vamos a encontrar un proceso mucho más rápido, más corto, más económico, en donde las partes van a solucionar su propio conflicto entre ellos. Ellos son los que van a poner las opciones sobre la mesa, de ellos van a hacer la creatividad de la solución. Además, hay un sinfín de cuestiones propias de la mediación que lo hacen beneficioso, como unir lazos, porque no, aquí cuando hablamos de mediación no solo hablamos de la mediación en el derecho público, hablamos de la mediación en la familia, de la mediación en las escuelas, en el sistema educativo, que es importantísimo, hablamos de la mediación vecinal, hablamos de la mediación penal o de la justicia restaurativa, hablamos de un sinfín de situaciones en las que podemos negociar y aprovechar todas estas ventajas que nos da el instituto de la mediación o la negociación. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un sistema saturado, un sistema de justicia saturado ya de por sí, o sea, esto no es un secreto, pues tenemos hasta una situación de mora, ¿verdad? Que se agrava muchísimo en esta coyuntura COVID-19, ¿verdad? Que eso no es un secreto para nada. Entonces, ante esta situación, la mediación es una herramienta para gestionar el conflicto, o un método de gestión del conflicto idóneo, ideal para las personas que quieren resolver una situación utilizando este instrumento y todas sus ventajas. Ok, pero entonces me surge una duda. Adelante. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuáles serían los aspectos generales del conflicto que podemos llevar a este instituto? Primero, ¿qué es el conflicto? Entonces, es lo que tenemos que partir de ahí. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una situación natural. El conflicto no es malo y no tenemos que verlo como una situación mala o negativa, sino tenemos que verlo como una oportunidad para generar situaciones positivas. El conflicto, pues obviamente es una situación que contrae diferencias, son varias personas o dos personas jugando por la misma situación, por la misma posición, por el mismo bien. Entonces, este conflicto o esta situación que vamos a gestionar a través de la resolución alterna de conflictos, nunca hay que verla como algo negativo, sino como una forma de poder generar otras situaciones particulares. Aquí te voy a contar una anécdota porque es importante entrar acá. Y es, tres hermanos llegan a una negociación, resulta que se van a dividir es una herencia, se van a dividir una propiedad. Resulta que la hermana aprovecha la oportunidad de que llegan sus otros dos hermanos que no había visto hacía mucho tiempo, y ella les reclama la situación de que no la acompañaron en todo el proceso de enfermedad y muerte de su padre. Entonces, uno de sus hermanos le dice que él no podía porque vive lejos, porque tiene una situación de distancia que le impedía colaborarle, y el otro de sus hermanos le dice que se había alejado de la familia porque pues sus hijos entraron en una situación delictiva, penal, que los encontraron en uso de drogas y que tenían 3 años de estar en un proceso penal que ya los tenía en prisión preventiva. Entonces la hermana se dio cuenta en ese momento toda la situación familiar. Eso es la mediación. La mediación no importa el destino, es utilizar correctamente el camino.
se generan lazos, se arreglan emociones. Entonces, aquí es importantísimo entender que esta gestión de conflictos a través de la mediación no solo sirve para dividirse la herencia del papá, sino para reconstruir lazos. Al final, para terminarte la historia, no terminan de dividirse el bien, o sea, entonces el mediador pues se disculpa con la persona que lo contrató y le dice, mire, aquí no hay que disculparse, porque realmente se reconstruyeron lazos, encontré a una familia, volví a encontrarme a mis hermanos, volví a generar, a crear situaciones que no creía que se podían solucionar. Y esto es la mediación, es solucionar conflictos, controlar emociones, gestionar el problema y llevarlo a una mejor solución, darle a las partes a través de la comunicación, a través de la información, a través del diálogo o de la escucha, la posibilidad de generar situaciones o generar soluciones de muchos problemas que a veces conforman la totalidad del conflicto. Pero ese es el conflicto, no es algo negativo, es algo que puede generar aspectos positivos que nos pueden llevar a construir, a ser pues mejores como sociedad, como persona, si lo manejamos a través de la cultura de la paz, del diálogo y de la comunicación. Okay, pero todo esto que me estás contando, Ajá. lo puedo hacer ante un juez, en un centro de resolución alterna de conflictos. ¿Dónde puedo hacer esto? Y muy importante, ¿es un derecho que tienen las personas? ¿Tiene la categoría de derecho fundamental? ¿O cuál normativa me habilita a poder hacer esto y dónde lo puedo hacer? Okay, eso sí, bueno, como derecho fundamental tenemos el arbitraje, ¿verdad?, a materia de constitución política. Sin embargo, la resolución alterna de conflictos en nuestro país está regulada, como te contaba, por la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. Esta ley de resolución alterna regula todo el tema de la conciliación, mediación y arbitraje, que básicamente son pues las formas más utilizadas en nuestro país para resolver los conflictos de forma diferente a la vía judicial. Pero también tenemos la negociación intraprocesal o dentro de un proceso judicial. También tenemos centros privados y centros públicos en nuestro país. En nuestro país es un país muy importante en esta materia porque tenemos un Ministerio de Justicia y Paz con una Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos que se llama DINARAC. Esta dirección es la que autoriza a los centros privados para que puedan hacer este tipo de negociaciones y los centros públicos ya también están autorizados casi todos por ley. Es un derecho, claro, porque el conflicto es de las partes, entonces las partes mismas pueden llegar a solucionar sus conflictos, sea en un centro privado debidamente autorizado o sea en uno que también tiene la administración, porque la administración también tiene centros, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene centros de resolución alterna de conflictos, ARECEP en sus competencias tiene centros de resolución alterna de conflictos, y a nivel intraprocesal, pues también existe el centro de conciliación del Poder Judicial, pues que ahí hay mediadores en todas las materias, entonces ahora inclusive las nuevas normativas procesales ya incluyen un proceso regulado y establecido en materia de familia, civil, contencioso administrativo, que lo tienen desde el 2008 con el Código Procesal Contencioso Administrativo, lo tiene también laboral y muy importante, laboral lo tiene inclusive en materia sindical en una fase previa, que es muy importante, ¿verdad? Esto de la fase previa o una fase previa a entrar al proceso judicial, entonces las partes tienen que hacerlo de forma obligatoria. Y eso es muy, muy importante porque esto le da la posibilidad a las partes, antes de llegar al litigio o judicializar su conflicto, poder solucionarlo o analizarlo en una mesa de negociación. Ok, entonces, según nos estás explicando, bueno, tenemos una ley que lo permite, hay centros públicos y privados. Como voy entendiendo, todo se puede resolver de una manera diferente que no llegue al litigio. Aquí tenemos que tener claro algo, Edward. No podemos decir que todo es negociable, porque hay algunos asuntos que no son negociables y eso pues también es casuístico.
Sí hay materias, básicamente, como por ejemplo, para darte un ejemplo, en materia de violencia doméstica, hace un tiempo se recomendaba no negociar en este tema. Sin embargo, pues las últimas disposiciones, casi a nivel judicial, de las autoridades judiciales, han prohibido la negociación en este tema de, por ejemplo, de violencia doméstica, donde hay un desequilibrio grande de poder o muy difícil de controlar la equidad entre las partes. Pero en los demás casos o en la mayoría de los casos se debe de valorar la viabilidad de la negociación en todos los procesos. No puedo decir que haya un proceso como el que no se pueda negociar, que podamos decir, mire, en materia penal no se puede, no, claro que se puede, pero habría que valorar en particular cada caso. Sin embargo, la mayoría de las situaciones son posibles negociarlas, es posible sentarlas en una mesa de negociación y es posible dialogar y conversar y comunicarse entre las partes. La mayoría de los conflictos se dan por la mala comunicación entre las personas. Entonces, adelante. Me causa una duda. Si yo puedo casi negociar cualquier cosa y lo puedo hacer en sitios en donde no necesariamente, según vamos explicando, es un juez el que va a escuchar, ¿qué pasa con los derechos indisponibles, por ejemplo? No, obviamente, por eso te digo, hay que valorar el caso y la viabilidad de cada caso en particular. Hay situaciones indisponibles, hay situaciones particularmente que no se pueden conciliar. Por ejemplo, no podríamos negociar, por ejemplo, cuando hablamos de derecho sancionador, por ejemplo, en donde pues hay una irrenunciabilidad de la administración de ejercer una potestad sancionatoria. En esos casos no se podría negociar, pero siempre existe la posibilidad de valorar la viabilidad de la negociación según sea el caso. No todo es negociable, eso claramente lo tenemos que tener claro los mediadores y los negociadores. Sin embargo, hay un alto porcentaje de conflictos o situaciones que se dan entre las personas que se pueden valorar o analizar en una mesa de negociación. Ok, entonces, tenemos un derecho, tenemos una ley que lo habilita y estoy pensando, ¿cuál es el perfil entonces de las personas que fungen como mediadoras? Ok, eso es, llegaste al punto, porque realmente eso es lo más importante. Lo más importante es llevar a las partes, llevar un proceso de negociación con un buen mediador. Es indispensable, inclusive para los centros de conciliación, de mediación públicos y privados, el perfil del negociador es esencial, es básico para las personas. ¿Por qué? Porque un negociador tiene que tener un montón de cualidades, inclusive maestros como Javier Alexioli nos habla de la importancia de la huella personal, inclusive del mediador. Entonces, aquí es importante tener claro que un mediador tiene que ser una persona empática con las personas, tiene que tener una persona que genere confianza, que sea responsable, que sea facilitador del diálogo, de la comunicación, que tenga posibilidades claras de proporcionar encuentros positivos entre las personas, que pueda gestionar el conflicto, que tenga buena fe, pero muy, muy importante, que sea profesional, que sea una persona formada en la negociación, en la resolución alterna de conflictos. ¿Por qué? Porque a veces todos creemos que sabemos negociar, porque todos conocemos a la señora que se llama mediación, pero realmente no la conocemos. Entonces todos hemos oído hablar cómo se llama, pero no la conocemos en particular. Por eso tenemos que ser profesionales, tenemos que educarnos en esta materia, tenemos que adquirir todos esos tips, todas esos instrumentos, todas esas herramientas que trae la formación para ser un buen negociador. Además de una cantidad de cualidades personales, de inteligencias emocionales, inteligencias académicas, porque también es importante tener claro que hay que tener parámetros de legalidad y justicia en los acuerdos conciliatorios o en todo el proceso de negociación. Tenemos que generar confianza, tenemos que tener una reputación que se va ganando en el tiempo a través de la seriedad del trabajo que hacemos, a través de nuestra formación como profesionales. Tenemos que generar
principios como lealtad, como buena fe, como costumbres correctas, como facilidad de diálogo, de comunicación entre las partes. O sea, hay una gama de cuestiones que rodean a un buen mediador o a un buen negociador. Y estas, como le dije, pues no son inherentes del ser humano, podemos tener habilidades, pero para los que nos encanta este mundo, para los que nos apasiona la mediación y la conciliación o la resolución alterna de conflictos, como quieran llamarle, necesitamos formarnos, necesitamos tener la capacidad de entender el proceso. ¿Por qué? Porque esto es un proceso, al igual como aprendemos procesal civil, procesal laboral, procesal contencioso, tenemos que aprender el proceso de la negociación, que además que nos rodea un montón de inteligencias diferentes que hay que manejar. Entonces, a nivel privado o a nivel público, es esencial que el mediador sea una persona con toda la formación, sea académica, personal y de inteligencias desarrolladas para poder dirigir correctamente un proceso de negociación. Bueno, un saludo a mi amigo Mosqui Jesús, que no voy a decir cuál es el nombre del negocio de él porque no paga pauta, pero es un delicioso café el que sirve. Mira, ahí yo tengo la siguiente pregunta. Como se puede hacer en público y en privado, y hay centros públicos y hay centros privados, y acabas de decir que hay que generar empatía, hay que ser leal. No podría tener yo la desconfianza, y estoy pensando en una persona que quiere ir ante una mediación para evitarse los años que sean a nivel judicial. ¿Cómo hago yo como mediador para decirle a la persona, mire, no se preocupe, aquí somos leales, mire, no es que la otra persona va a dar y me va a dar más, no es que me voy a decantar sobre uno, sobre otro? ¿Qué tengo que tener? O sea, ¿qué tengo que hacer para darle esa seguridad a la persona? Bueno, Edward, aquí también tenemos que tener claro varias cosas. La empatía no quiere decir subjetividad. La empatía es el reconocimiento de la situación que están viviendo las partes, pero acordémonos que uno de los principios de la conciliación, además de la confidencialidad, de la voluntariedad, es la equidad, es el respeto de las partes. Entonces aquí tenemos que tener claro que la objetividad tiene que permear los procesos de conciliación. Y cuando te sometes a una resolución alterna de conflictos de forma voluntaria, en donde estás eligiendo una persona que tiene el conocimiento profesional y las características personales para ello, debes de entender que permea el principio de buena fe. O sea, está ahí. Y la buena fe quiere decir que pues vamos a cumplir con todos esos principios que rodean el Instituto de la Conciliación. Y nunca entender que porque yo puedo entender tu situación y entender las posiciones de las partes, quiere decir que yo sea subjetiva. Es más, de hecho es muy interesante porque el mediador no tiene que ser, no puede ser subjetivo, no puede opinar, no puede asesorar, no somos psicólogos, entonces no podemos dar terapia tampoco, sino que simplemente somos facilitadores de la comunicación entre las partes, para que las partes mismas encuentren sus soluciones entre ellos mismos a través del diálogo y de la comunicación, encuentren la solución a sus conflictos. Entonces, aquí no hay una subjetividad, inclusive porque como mediador, el mediador nunca va a ser el que va a resolver, no es un juez el que va a resolverle a una parte o a la otra, sino es el que va a facilitar una comunicación asertiva y gestionar para que las partes gestionen de forma positiva su conflicto. Entonces, cuando nos sometemos a este proceso, estamos sometiéndonos a un proceso en una entidad autorizada, sea pública o privada, en donde vas a trabajar con un profesional, con una trayectoria, con una reputación, con una huella personal, y además ese profesional, como por sí mismo, tiene que garantizar todos los principios de la conciliación. Okay. Me habías dicho que hay una dirección sobre este asunto. Ella es la que se encarga de verificar la calidad de las personas que están fungiendo como mediadoras. Ellos se encargan de inscribirla, se llama el DINARAC,
Ellos se encargan de inscribir los centros de negociación y pues los centros de negociación pues son los que tienen que ser garantes de la formación de los profesionales que ahí tienen. Ya la Administración de Justicia será garante pues a través de todo su sistema que ellos tienen, igual pues lo hacen los ministerios que tienen a su cargo o las instituciones autónomas o de supervisión que tienen a su cargo también centros de resolución de conflictos, pues contratarán o tendrán en sus planillas pues personal idóneo y capacitado, debidamente inscrito, certificado, piden siempre las horas de negociación, capacitación y formación en este tema. Entonces, quien se somete a esto, pues también, como cuando vamos a un médico y verificamos pues todas las características de ese médico, que esté inscrito en el colegio, que tenga las características que buscamos de ese profesional, igual lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos nuestro conflicto ante un mediador o ante un centro público o privado. También podemos pedir esas características de esa persona que va a dirigir nuestro conflicto. Ahí dijiste que, bueno, no hay que ser subjetivo, hay que ser objetivo, hay que ser empático. Y me estás diciendo que el mediador no es activo. Pongo un ejemplo, a veces en audiencias hay jueces muy proactivos, hay jueces que preguntan, hay jueces que repreguntan a los testigos, hay jueces que los ves muy metidos dentro de las audiencias, hay algunos que no lo es tanto. ¿Cómo funciona el mediador? Te lo digo porque solo estaba en una audiencia de conciliación en contencioso y nunca estaba en un procedimiento o proceso de mediación. ¿Cuál es la función del mediador? ¿Qué tan activo es? ¿Qué tan propositivo es? ¿Se dedica a ser nada más un observador? ¿Cómo funciona eso? Sí, aquí básicamente es un gestor del conflicto. El mediador, hay un proceso, eso siempre quiero que lo tengamos claro porque a veces entendemos el proceso de la conciliación como algo muy informal, y además los abogados acostumbrados al proceso, formados en procesal civil, procesal de familia, procesal laboral, procesal contencioso, ahora vemos la mediación como algo ahí que está ahí y no entendemos que esto también tiene un proceso. Es más, hay muchos procesos y adaptamos el proceso como un traje a la medida al conflicto o a la situación en particular que nos presenta. Ahora bien, ¿cuál es la participación que tenemos ahí para lograr ese traje a la medida? Bueno, primeramente somos los que vamos a mantener el control del orden y del respeto entre las partes, que darles el uso de la palabra a las partes y que pues la audiencia fluya de forma correcta. Vamos a generar comunicación para que las partes puedan hablar de una forma civilizada, de una forma respetuosa, de una forma positiva, siempre generándolo a lo positivo. No vamos a dar opciones, porque el mediador, el negociador, el conciliador no pone en la mesa opciones a las partes. Son las partes a través de la lluvia de ideas, de proposiciones, de propuestas que logran esta magia. Hay profesores en España que le llaman la magia de la negociación. Y es pues que una vez que las partes logran o encuentran el diálogo y la comunicación asertiva, empiezan a poner ellos mismos las opciones sobre la mesa. ¿Qué es lo que va a hacer el mediador? Pues ir vigilando que pues, las opciones, ir siendo comunicador de que esas opciones pues no rocen la legalidad o los principios de la legalidad, no afecten el interés público si hablamos de cuestiones públicas, y que pues sean las partes las que vayan generando sus propias propuestas, que esas propuestas sean viables y que se llegue en lo posible a el acuerdo. Pero también tenemos que tener claro que el acuerdo no es la esencia de la negociación o de la mediación, es el proceso. Porque en el proceso podemos generar situaciones, como el ejemplo que te contaba, no llegaron a dividirse la propiedad, pero se solucionaron un montón de situaciones que tal vez para las partes resultaron más importantes que el destino final. Entonces, esto es lo que busca el mediador. A través de su empatía, el diálogo y la comunicación, lograr que las partes se comuniquen de forma asertiva, positiva y que ellos mismos encuentren la solución a ese conflicto que los lleva ahí. Uno de los pecados del negociador es, aunque yo sepa, aunque yo entré, porque la preparación es muy importante en materia de mediación. Un mediador tiene que prepararse para una audiencia, pero aunque yo desde el inicio sepa la solución ideal,
no debo de dar la solución al proceso. Eso es uno de los pecados de los mediadores. Siempre tenemos que hacer que las partes lleguen a buscar su solución ideal al proceso. Y eso es lo que tiene que hacer un buen mediador. Un buen mediador no propone, un buen mediador no asesora, un buen mediador no da terapia porque no puede entrar, a pesar de que pues, la negociación es un proceso multidisciplinario en lo que pueden participar diferentes tipos de profesionales. El mediador no da la solución al conflicto, sino la ayuda en su gestión. Pero entonces aquí me queda a mí una duda. ¿Cómo haces con los abogados? Porque los abogados están acostumbrados a que todos quieren ganar. Y entonces, si yo estaba pidiéndole a mi amigo Mosqui Jesús que me salió una mosca en la sopa y resulta que por el lado de ellos están diciendo que no era una mosca, ahí se traba el conflicto, ahí se traba la litis, hay una diferencia de conceptos y yo quiero una disculpa a él no se quiere disculpar porque él cree que tiene la razón. ¿Qué hacemos con esa guerra de egos de los abogados? Porque cada parte cree que tiene la razón y cada parte por algo hace las pretensiones y por algo contesta opuesta a las pretensiones. ¿Cómo se trabaja eso dentro de la audiencia? Edward, vea, aquí esto es importantísimo y esto no se trabaja desde una audiencia. Esto se trabaja desde la vida, esto se trabaja desde una filosofía de vida de las personas. Aquí tenemos que cambiar la idea cuando nos enfrentamos a una conciliación, porque acordémonos que esto es voluntario, ¿verdad? Si usted no tiene la capacidad de cambiar esa actitud procesalista o litigiosa, no podríamos sentarnos en una mesa de negociación y lograr una resolución positiva. Entonces aquí tenemos que hablar de un cambio de filosofía, de un cambio de vida, de un cambio de cultura en las personas. Cuando nos sentamos en una mesa de negociación es porque tenemos la iniciativa, la disponibilidad de someter nuestro conflicto y tener el famoso ganar-ganar. Entonces cada quien pues va a ceder un poquito en sus pretensiones, va a conceder un poquito a las partes para lograr un acuerdo satisfactorio. Entonces, aquí tenemos que cambiar la idea del litigio. Si queremos litigar, si queremos enfrentarnos en un proceso, la mediación no es la vía idónea. Lo que pasa es que, como vos decís, estamos formados en el litigio. En las universidades no formamos a los estudiantes en la resolución alterna de conflictos. Algunas universidades ahora están en grandes proyectos para incluirlos dentro de sus mallas curriculares. Sin embargo, no es algo en lo que todos nos formamos. Todos debimos haber tenido un proceso de aprendizaje de qué es la mediación y cómo utilizar esas ventajas maravillosas de este proceso mágico. Sin embargo, esta no fue nuestra formación. Entonces, para enfrentarnos como abogados a estos procesos, sí tenemos que interiorizar un cambio de cultura, un cambio de paradigma en la mente, un cambio de ideas para poder sentarnos en una mesa de negociación y negociar. Verás que aquí te voy a contar que hay algo muy interesante que está haciendo pues el Ministerio de Justicia, desde las casas de justicia, y también se está haciendo en países pioneros como España, que es la mediación escolar. Entonces estamos yendo a las escuelas, ¿verdad? Y está ya como proyecto en países importantes como Argentina y México, yendo a las escuelas y encontrando los niños líderes en las escuelas. Se les da una formación en resolución alterna de conflictos y se les enseña a negociar. Se les enseña que el diálogo y la cultura de la paz es la mejor forma de solucionar conflictos. Se les enseña que cuando podemos sentarnos en una mesa de negociación y hablar de lo que nos molesta, de lo que nos incomoda, de lo que nos lleva a una situación encontrada, nos hace mejores seres humanos. Entonces, en este momento, estamos educando en la negociación, estamos educando en la cultura de la paz. Pero pues los que ya estamos de camino, los que no recibimos esa información o esa formación en nuestras aulas universitarias y que ya estamos en el litigio como tal, tenemos que cambiar. Y este tiempo, esta coyuntura COVID nos lleva a entender que es indispensable cambiar de filosofía. Estamos ante una situación en la que hay un montón de problemas sociales, desde la índole laboral, desde el punto de vista de pensiones alimentarias, desde el punto de vista mercantil crediticio, y se viene una ola más grande de conflictos una vez post pandemia.
Entonces tenemos que entender que el litigio judicial no escapa, ¿verdad?, de este atraso que nos va a llevar la pandemia y que en las oportunidades, ¿verdad?, está la posibilidad del de que el RAC nazca a través de estas oportunidades que le está dando el COVID y lograr una mejor solución de los conflictos a través de la negociación. Y como te dije, todas esas ventajas que da la resolución alterna de conflictos. Entonces, aquí, pues para resumirte, tenemos que cambiar de filosofía, tenemos que entender que esta es una excelente oportunidad para resolver conflictos, tenemos que entender de que existe desde la norma, ¿verdad?, hasta pues la práctica, una posibilidad de resolver los conflictos desde muchos aristas y lo podemos hacer a través de la gestión correcta del conflicto y en el uso de los instrumentos de la mediación. Entonces, el mediador puede ser cualquier persona, tiene que ser alguien con preparación profesional o un profesional con preparación adicional en estas materias de solución de conflictos. La resolución alterna de conflictos, como te decía Edward, es multidisciplinaria, ¿verdad? Aquí es importante que se puede negociar desde un trabajador social, un psicólogo, por supuesto que los abogados pues nos hemos dedicado un poquito más a este tema porque siempre hay que ver la parte jurídica del acuerdo o del proceso como tal. Sin embargo, pueden haber muchas profesiones. Ahora hay mucha gente capacitándose. Ahora en tiempos de COVID han salido pues muchísimas emprendedores, líderes, empresas que necesitan pues solucionar sus conflictos de una forma rápida, célere, y la idónea es la resolución alterna de conflictos. Sin embargo, es importante la formación, o sea, no podemos someter un conflicto a una persona que no tenga la formación y las cualidades idóneas para ello. Aquí, por ejemplo, no todos somos negociadores, aunque alguna vez hayamos negociado. En alguna forma, en la doctrina se da un símil con que por el hecho de que pues en algún momento hicimos sopa o un estofado, eso no nos hace un chef. Necesitamos estudiar, necesitamos formarnos para ser chef. En igual sentido los mediadores. El hecho de que pues la negociación es algo que podemos hacer toda la vida, todos los días podemos negociar si cenamos pescado o pollo, eso no nos hace mediadores. Necesitamos una formación profesional que nos dé también y que nos lleve, ojalá, la experiencia también de un mediador, pero una formación que nos haga entender cómo se gestiona un conflicto, que nos dé, además de las inteligencias intelectuales, que nos modele la inteligencia emocional para poder resolver conflictos. O sea, que nos dé todas esas herramientas o instrumentos que necesitamos para gestionar conflictos de forma positiva. Somos gestores positivos del conflicto. Y así es como tenemos que buscar nuestra huella personal. Hay una pregunta, no sé si la puedes contestar. La voy a hacer. Dice Alejandro Calvo, ¿hay antecedentes en la jurisdicción contenciosa en temas de compras públicas donde se haya conciliado? Bueno, le voy a contestar a don Alejandro porque podríamos hablar de esto desde lo que ya está resuelto y es público. Y creo que sí, hay muchísimos temas de contratación administrativa que se pueden solucionar a través de la resolución alterna de conflictos. Inclusive, no desde la vía judicial, se puede solucionar desde la vía administrativa. Siempre le he dicho a las partes en mis procesos que si podemos gestionar en la vía administrativa un contrato, si podemos llegar a un acuerdo de muchos millones, ¿por qué no podemos solucionar de esa misma forma a través del diálogo y de la negociación los conflictos o vicisitudes que se nos van dando a lo largo de la ejecución de un proceso? Pero por supuesto que la vía judicial siempre está abierta para la resolución alterna de conflictos en materia de contratación, en materia de contratación administrativa, cuando hablamos de derecho público, en materia de contratación privada, mercantil. Todo esto es posibilidades de negociar en una mesa de mediación. Yo también le voy a contestar a Alejandro. Alejandro, yo dije hace poco que yo he estado en una audiencia y precisamente esa audiencia tenía que ver con una contratación administrativa. Nosotros la conciliamos para la municipalidad de X, se concilió a nivel de juez. Me encantó porque fue rápido
De hecho, es una anécdota que tal vez algún día pueda contar cuando hable con la otra parte, si me autoriza. Y puede, pero eso me lleva, basándome en esa anécdota, te voy a hacer un comentario. Vieras que yo concuerdo con todo lo que has dicho y lo que acabas de decir al contestarle al compañero Alejandro Calvo, pero esa conciliación a la que yo voy y que para mí se concilia en buenos términos y que la otra parte también quedó pues conforme y la juez homologó, generó que nos denunciaran, penalmente por malversación de fondos públicos. Obviamente no prosperó, te lo estoy contentando, no espero ningún comentario al respecto, pero por eso es que el tema me gustó tanto cuando me lo propusiste, porque recordarás que mi énfasis es trabajar con municipalidades. Entonces, los consejos ven la conciliación como una forma de ceder, como una forma incluso de corrupción. ¿Cómo hacemos para que no se tenga este pensamiento? Porque vamos a ver, uno va y concilia. Yo siempre he dicho, y vos me conoces, sabes que no, jamás me mandarías a mí a hacer una conciliación porque no tengo las calidades para, pero me surge la duda, ¿cómo hago para que las personas en el poder entiendan que cuando se va a conciliar no es porque tenemos compadre hablado o no es porque son actos que no son correctos, sino es porque se busca aplicar, como lo has dicho, una ley y de una forma beneficiosa para ambas partes? ¿Cómo lo logro, licenciada? Es que te lo dije, eso es una pregunta que ya casi que te contesté, eso se lo dije, es un cambio de cultura. Tenemos que entender que cuando nos vamos a sentar a una mesa de negociación, vamos a negociar, no vamos a litigar. Si nuestra idea es el litigio, si nuestra idea es perder o ganar o perder, o vas a tener un ganador y un perdedor, no es la negociación la forma idónea de resolver los conflictos. Entonces ahí estamos equivocados en el instrumento que vamos a utilizar. Cuando nos sentamos en una mesa de negociación, tiene que haber una apertura a la negociación. Por eso esto es un proceso completamente voluntario, en el cual las partes ya analizaron la posibilidad de, pues, de satisfacer sus pretensiones a través de este instituto. Y si esa no es su posibilidad, entonces no es la negociación lo idóneo para resolver estos procesos. Entonces aquí sí tenemos pues que cambiar de cultura, cambiar de filosofía para sentarnos en una mesa de negociación. En este sentido, ajá, adelante. Sí, eso me lleva a otra duda, porque Alejandro nos vuelve a preguntar, y también te lo había dicho cuando conversamos sobre este tema. Él dice que la Procuraduría General de la República nunca concilia. Yo tengo que decirle a Alejandro que en mis procesos contenciosos tuve una conciliación que me encantó con la compañera que mandó Procuraduría. Hicimos la audiencia de juicio, se evacuaron los testigos, se evacuó la prueba y cuando ya todos ustedes se van, ¿verdad? Que queda uno ahí, pues se dio una conversación y al final se logró una conciliación súper beneficiosa para ambas partes. ¿Sí concilia el Estado o definitivamente no le gusta al Estado conciliar? Vamos a decir que toda la administración concilia. No puedo decirte que el Estado no concilia, concilian las municipalidades, concilia el Estado, concilian las descentralizadas, todo es dependiendo del tipo de proceso que se someta a la conciliación. Tiene que haber un estudio previo, profesional, serio, por parte pues, de los profesionales que asumen la representación y por parte del juzgador, en este caso, porque estamos hablando, nos centramos un poquito ahorita en la vía judicial, pero yo tengo que contestarle que efectivamente siempre que hay posibilidad de negociar, las administraciones han tenido la apertura para la negociación. Ok. ¿Se puede conciliar en procedimientos administrativos disciplinarios? Dependiendo, ya también se lo había dicho un poquito, que es dependiendo de la viabilidad de la conciliación.
hay derechos irrenunciables, hay derechos que no les son disponibles a las partes, y no en materia de pública, sino en todas las materias. Hay situaciones que no les son disponibles a las partes, por ejemplo, en materia de familia, el tema de los derechos de los niños, aunque creamos que los niños son nuestros, no les son disponibles muchos derechos a los padres, entonces no todos los temas son negociables. En esta misma línea, también en materia de derechos sancionados. Sí, nos dice Estrella Mora que sobre lo que hablabas de enseñar sobre conciliación, ya se empieza a dar en secundaria en Costa Rica esta formación. Bueno, yo hace mucho era secundaria, así que Es espero maravilloso, pero vieras que esto es maravilloso y es súper importante hacerlo ver, hacerlo conocer, de esta formación a los jóvenes, a los niños. ¿Por qué? Porque eso nos puede traer una generación de gente que busca solucionar el conflicto de una forma diferente, que no solo sea el litigio la forma de solucionarlo. Las universidades están en deuda con este tema, porque necesitamos formar profesionales en la cultura de la paz. La negociación y la mediación, la conciliación, no tiene que verse como un proceso ideal para descongestionar la vía judicial. Eso es un error, no es eso. La mediación tiene que verse como un proceso que le ofrece muchísimas ventajas a las partes. Estamos formados en ciencias sociales y nos tienen que importar las personas. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de ofrecerle a las personas y a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, si es una mediación dentro de una empresa, a los administrados, si es a través de la vía administrativa, la mejor solución a un conflicto, la más rápida, la más económica, la controlada, es muy importante en materia empresarial, controlar el conflicto y pues controlar lo que sucede dentro de las empresas. Si podemos ofrecer esto, si nos formamos en la cultura de la paz, pues creo que vamos a tener muchos mejores ciudadanos. aquí Alan Rojas. Es todo un paradigma, se requiere que haya jurisprudencia constitucional para reconocer el verdadero alcance y bondades de la solución pacífica amparada a rango legal y constitucional. Sería una excelente manera de protección eficiente y eficaz para los fondos públicos en materia de compras estatales y excelentemente abarcado el tema. Saludos cordiales. Eso me lleva, con el comentario de Alan, a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los aspectos negativos que le podríamos ver a la negociación? Mira, Edward, es una pregunta difícil para mí, ¿verdad? Para mí, que amo esta profesión, que vivo esta profesión, que realmente creo que es la pasión de la vida. Vos sabés que a mí me gusta el derecho administrativo, pero esto es realmente lo más valioso para mí, la negociación, y no la quiero ver solo en materia de derecho público, la veo y veo todas sus bondades en todas las materias. La justicia restaurativa me parece un instituto maravilloso en el cual pues la persona víctima puede pedir perdón y la persona víctima puede recibir el perdón de quien le generó un daño y generar una solución a nivel social. La escolar, la vecinal, o sea, esto tiene muchísimas aristas maravillosas. Yo te puedo decir que lo malo de la negociación es que no todo puede ser negociado, pero realmente creo que el instituto es maravilloso. Yo creo, a diferencia pues del comentario que hiciste ahora, que no necesitamos como una norma fundamental, tal vez una modificación constitucional. Creo que no, porque tenemos una norma específica que nos da todo el proceso como tal. Creo que tenemos mucha norma, vasta norma en este tema. Sin embargo, más bien lo que se necesita es una difusión de las bondades de la conciliación o de la mediación, de todas estas ventajas que trae el instituto a las personas. Y en estos tiempos, sobre todo, dar a conocer pues la posibilidad de utilizar más estos instrumentos. Decía Joseph Pulitzer en algún momento que, ojo, que en las situaciones inesperadas se encierran las más grandes oportunidades, y esto ha traído la situación de alarma o de pandemia para la resolución alterna de conflictos, una oportunidad de crecer. Se han creado, pues, desde hace muchos años se venía hablando de la negociación online dispute resolution. Ahora, pues, es todo una teoría ya muy
comentada por todos los mediadores. Estamos negociando ya a través de la virtualidad, estamos utilizando la tecnología para poder seguir la negociación, y esto es lo que se tiene que aprovechar. Se tiene que aprovechar que lejos del proceso judicial, que pues lleva su tiempo y su proceso un poco más tedioso, la mediación no ha parado. La mediación sigue en auge y ha tomado el auge que nos ha dado la posibilidad de seguir negociando pese a la pandemia. Entonces, en este asunto, pues hay que aprovechar la situación en particular que nos trajo la pandemia y que ha sido, pues, de alguna forma beneficiosa para la resolución alterna de conflictos, que le puede brindar estas plataformas a las personas para que puedan ahí someter sus disputas y solucionarlas de la mejor manera. Mira, alguien que le está sacando provecho es Alejandro Calvo. Dice Alejandro que existe una base de datos de casos conciliados que se pueda consultar. No sé si sabes de alguna base de datos. Yo no sé si hay una base de datos, hay algunas resoluciones que se suben a través antes del CIBUL, ahora el Nexus, de la vía judicial. Me supongo que el Centro de Resolución Alterna de Conflictos tendrá su propia base de datos. No sé si es pública, pero debería de ser pública, porque una negociación, una vez homologada, adquiere pues una condición de publicidad. Entonces podría pues hacer un análisis ahí para ver pues dónde podríamos encontrar resoluciones de la negociación. Sin embargo, sí es importante tener claro que en las negociaciones donde no se logra acuerdo, todo se mantiene en la confidencialidad. Solamente en los que hay acuerdo se podría generar una base de datos para que las personas tengan acceso a ellos. Que luego nos pregunta Judith Reyes Castillo, ¿será el ambiente judicial un obstáculo para que las partes quieran conciliar? ¿Cómo se podría lograr? Esto es importantísimo y te voy a decir por qué. Porque vieras que en países como Argentina tienen la conciliación o la mediación, no es que hablamos un poquito más de mediación, como una fase obligatoria en los procesos. Entonces es muy interesante porque esto nos lleva a decir, bueno, pero si esto es voluntario, ¿por qué me obligan? ¿Verdad? Porque esto contraria a la voluntariedad como principio de la conciliación, de la mediación. Sin embargo, tienen una estrategia maravillosa, y esta es que todos los procesos tienen que ser señalados antes de acceder a la vía judicial a una hora de información sobre resolución alterna de conflictos. Entonces las partes acuden a la vía de la mediación, se les explica las bondades del proceso, la posibilidad, la viabilidad de solucionar el conflicto a través de este instituto, y las partes deciden voluntariamente si se quedan o se van. Y si se van, pues ya tienen abierto el acceso a la vía judicial. Y esto ha retenido un porcentaje muy grande de procesos que se han terminado en la negociación y no en el litigio judicial. Entonces, aquí, ¿qué es lo que es? Y además, te cuento que este proyecto, que ya está implementado en todas las provincias en Argentina, es un proyecto que ya está en la legislatura de España. Y posterior va a estar en México, que son países pioneros en materia de resolución alterna de conflictos, y Brasil también, que está de pionero ahorita en las disputas en línea. Van generando esta posibilidad previa para acudir al proceso judicial, que siempre haya un espacio de información de la negociación. Nosotros lo tenemos en materia un poquito entintado en materia laboral, en temas sindicales, pero no lo tenemos en las demás áreas. Sin embargo, el Poder Judicial, a través de sus plataformas de negociación, han generado la posibilidad, y a través de la norma, por supuesto, han generado la posibilidad de que las partes sometan el proceso a la negociación intraprocesal. Y pues yo no lo quiero ver como una desventaja, sino que tal vez no es como te decía al inicio, y la primera palabra, es la alternativa y debería de ser la primera opción. Pero por lo menos la tenemos como una alternativa, y las personas tienen la posibilidad de solucionarlo en una etapa temprana del proceso, y también disfrutando de todas las ventajas de la negociación. Terminan un proceso más rápido. Tenemos que entender que las partes no litigan porque es muy bonito ir a los tribunales y litigar, sino porque tienen que someter su conflicto a una solución. Y qué mejor que una solución que venga de mí,
de la otra parte, que genere lazos, que reconstruya relaciones y que pues, nos lleve a temas como el perdón, como la empatía, como temas sociales y personales importantes que podemos superar en un proceso de negociación. Dice Cintia Pérez, bueno, primero don Víctor Gutiérrez Montero te manda felicitaciones, dice excelente disertación. Dice Cintia Pérez, saludos Katy, considerando la importancia del acompañamiento profesional en un proceso de conciliación, suele suceder que el interés del profesional asesor entorpece el proceso de negociación. ¿Podrías compartir alguna herramienta o estrategia que permita al conciliador reducir este obstáculo? Sí, aquí volvemos a lo mismo, Edward, es que siempre vamos a caer en el mismo tema, la cultura y la filosofía de la negociación y de la paz. Y doña Cintia tiene completa razón en lo que está diciendo. A veces nosotros los abogados somos los que no queremos que el conflicto se solucione a través de la negociación. O estamos en un proceso judicial y no queremos porque tal vez no estamos formados en esta materia o porque tal vez vemos con mejores réditos llegar el proceso hasta una etapa más avanzada, ¿verdad? Y eso pues es completamente lo que no queremos en la negociación. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, tenemos los instrumentos que nos da la norma de las reuniones separadas, por ejemplo, para poder hablar con las partes, para poder explicarles de estos beneficios, para poder concientizarlos de la importancia o de la viabilidad que su caso en particular tiene para resolver un proceso a través de los instrumentos de la negociación. Podemos, pues, dejar un tiempo de maduración del conflicto. A veces los conflictos se dan inmediatamente, no es conveniente negociarlos, sino pues dejar un tiempo de maduración, de incubación, de que los ánimos se bajen y que las personas tengan más disponibilidad de la negociación. Pero realmente, vamos a lo mismo, tenemos que hablar con las partes, la información, la comunicación y el diálogo también del mediador hacia las personas es indispensable. Enseñarles y enamorarnos de lo que estamos enamorados y de estas ventajas maravillosas que trae este instituto es nuestra labor como gestores de la resolución de conflictos o del conflicto a través de la paz. Pero esos instrumentos están, la norma nos los da y pues a veces hay profesionales que por su falta de formación o filosofía en esta materia pues nos impiden lograr un acuerdo. Sin embargo, como les decía al inicio, el destino no es el objetivo, el camino es el que disfrutamos. Entonces, simplemente, pues, hacerle conocer a las partes de las ventajas, informar y educar a las personas es ya muy valioso para nosotros los mediadores. Entonces, ¿podemos conciliar antes de un proceso? ¿Sería lo recomendable? Eso sería lo idóneo y podemos hacerlo no en la vía judicial, sino fuera de la vía judicial. Podemos negociar. Igual podemos negociar intraproceso. ¿Cómo está la mora dentro del, en este caso, el contencioso, si lo sabes, dentro de los procesos? Porque recuerdo que son pocos jueces conciliadores los que hay. Sí, hay pocos jueces conciliadores, pero con un trabajo muy eficiente y con unos señalamientos muy prontos. Que eso es una de las ventajas. No podemos pensar que un juez conciliador puede tener casillas exorbitantes de 1000 asuntos, porque entonces pues no se estaría cumpliendo pues parte de lo que es la resolución alterna de conflictos, que es la resolución pronta, la gestión pronta del conflicto. Entonces el juez conciliador pues tiene que manejar una cartera un poco más reducida que otros jueces en cualquier judicatura, no en la contenciosa, en cualquier otra, que le permita pues ser muy célere y muy rápido a la hora de atender sus procesos. Pero son muy rápidos. Esa es una de las ventajas de la negociación. Dice Luis Reyes Castillo, muy interesante las respuestas y toda la información brindada. Felicitación a la expositora. Cintia Pérez, felicidades, excelente exposición, muchas gracias. ¿Qué pasa, para ir terminando, si el conciliador mete la pata? Acuérdate, yo hablo muy antiguo. Yo fui mediador, se me dio sobre derechos indisponibles. No se podía, pero se hizo. ¿Qué pasa con ese acuerdo? Ay, aquí, Eduard, por eso es que yo he insistido en la profesionalización del mediador. A veces
vemos a los mediadores y nos parecen que, no sé, voy a usar unas palabras del maestro Javier Scioli, Alex Scioli, que él decía, a veces creen que somos tontos, ¿verdad? Porque llega la persona y dice, mire, me voy a divorciar, y yo le digo, ay, qué bien que te vas a divorciar, porque ya era hora, ¿verdad? Pero realmente el mediador tiene que tener esa posibilidad de poder visualizar qué es lo que está pasando en la negociación. El mediador tiene que ser un profesional en la mediación, tiene que tener la capacidad de valorar los parámetros, no solo de viabilidad, de legalidad, sino de justicia, interés público, interés superior del menor. En cualquier tema de los que hablemos, tiene que tener la capacidad y el conocimiento para ello. Ahora bien, ¿qué pasa si porque somos seres humanos nos equivocamos? Porque esa es la pregunta básica que tenemos aquí. Si somos seres humanos, nos equivocamos, aunque a veces tenemos que entender que errar es de humanos, pues hay que formarse para evitar eso, porque la negociación que yo estoy haciendo, que para mí puede ser la de todos los días, es el caso o la vida de una persona. Entonces tenemos que ser muy serios y muy profesionales en lo que hacemos. Ahora bien, si nos equivocamos, la norma pues establece varias posibilidades. En algunas materias hay recursos, por ejemplo, en materia contenciosa hay recurso de casación a lo que se acuerde en un proceso de conciliación, están los recursos de revisión, en materia civil, por ejemplo, se revisa posteriormente por el tribunal una vez que las partes acuerdan en la audiencia preliminar. O sea, siempre va a haber una instancia que lo va a resolver. Es multidisciplinaria porque hay materias en las que ocupamos el acompañamiento de psicólogos, de trabajadores sociales, por ejemplo, en materia de familia, en materia donde hayan niños, donde hayan escolares, necesitamos acompañamientos. Entonces, eso todavía hace más sólido un acuerdo conciliatorio. Pero aquí el tema es que necesitamos capacitarnos, necesitamos formarnos todos los días para reducir ese margen de equivocación, y si nos equivocamos, porque eso puede suceder, pues están las instancias revisoras si el proceso es intraprocesal. Dice Estrella Mora, ya para ir cerrando y no darte más tiempo, ¿qué sucede si el mediador determina que una de las partes está quedando en desventaja? Okay. Esos son parte del trabajo del que hablábamos ahora del mediador. El mediador es un gestor del conflicto, pero también es un controlador de la audiencia. Igual que como un juez preside una audiencia de juicio, esa es la labor del juez, del conciliador o el mediador. Un mediador tiene que entender que tiene que valorar equidad entre las partes. No pueden haber desbalances de poder. Tiene que haber respeto entre las partes. Tiene que ser viable lo que se esté negociando. Tiene que haber una serie de situaciones que pongan en igualdad de condiciones a las partes. Cuando un juez detecta pues que lo que se está acordando es ilegal, que cuando lo que se está acordando está presionando o coaccionando a alguna de las partes, tiene que declarar inviable esa mediación y tiene que ser otra instancia la que la resuelva. ¿Puede ser la resolución alterna de conflictos? Sí, a través del arbitraje, por ejemplo, pero puede ser también pues la apertura ya de la vía judicial, en donde pues haya un ganador y un perdedor en un proceso, y no pues un ganador y un ganador como se da en la vía de la resolución alterna de conflictos, porque hay situaciones particulares que ya lo impiden. Pero esa es la labor del mediador. El mediador tiene que estar en constante comunicación con las partes, entendiendo el proceso para que no se den estas situaciones de desventaja ni de desigualdad entre las partes. Equidad, y además tiene que haber respeto entre las personas. Vieras que me encantó esta frase, te la voy a dejar como frase célebre, a ver si te cito bien. Estamos formados en ciencias sociales, nos deben de importar las personas. Es así, ¿verdad? Por supuesto, nos tienen que importar las personas. Cuando estudiamos ciencias económicas nos importan los números, nos importa el dinero, nos sentamos en una mesa de negociación de forma diferente porque voy a ganar dinero y necesito ganar tu negocio. Para eso inclusive también sirve la mediación, por ejemplo, el método de Harvard, que es un método de resolución de conflictos que lo que busca pues es el tema mercantil, el ganar, el gano y gano, pero un tema económico.
Sin embargo, la mediación, cuando la hablamos desde la perspectiva social, nos tiene que interesar las personas, los sentimientos, las emociones, el manejo de los sentimientos y las emociones es primordial en un proceso de negociación. Reparar relaciones es importante en un proceso. El perdón, el diálogo es importante en un proceso de negociación. Ok. Yo sí quiero cerrar con una frase que yo tengo por aquí, Edward, más bien, y que quiero contarte, y que dice así, no tengo un autor conocido, me apareció en algún momento, y entonces dice que cuando un juez dicta una mala sentencia, destruye una vida. Cuando un juez dicta una buena sentencia, edifica 2 vidas. Cuando un juez dicta una sentencia justa, construye una sociedad. Pero cuando un juez logra que las partes concilien, acercan la sociedad al cielo. Y de verdad, eso es lo que nosotros los mediadores queremos, pues acercar a la sociedad a ser mejores, a vivir en una situación diferente, a enfrentarnos a las situaciones diferentes. No enfrentar, la palabra enfrentar ni siquiera debe estar en el lenguaje del mediador, sino recibir de una forma diferente las situaciones que la vida nos enfrenta, que nos pone adelante, y hacerlo de la mejor forma. Y cuando lo hacemos a través del diálogo, de la negociación, de la cultura, de la educación, de la comunicación, es cuando realmente tocamos el cielo. Y esa es la mejor labor que podemos hacer nosotros los mediadores. Bueno, muchas gracias a la magíster Katia Valerio Jiménez por su tiempo, en serio, sumamente agradecido. Ya ves que tienes un montón de comentarios de que qué excelente disertación. Ahí queda la presentación en línea para cuando la quieras ver. Puedes bajar el video sin ningún problema, porque es que el doctor Leiva me dice a mí, ¿puedes cargar el video? Le digo, hombre, por supuesto, no hay ningún estrés. Ten muy buenas noches y muchas gracias. Muy agradecida. Hasta luego, chao. Hasta luego, gracias. Buenas noches.